¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy estamos retomando este tiempo de transmisiones. Perdón por los retrasos, perdón porque pues no hemos estado pudiendo servir nuestras transmisiones en tiempo y forma. Unas cuestiones personales y algunas situaciones por ahí que nos han mantenido ocupados. Sin en cambio no quise dejar pasar pues las fechas, ¿verdad? Ya que estamos ahorita en plena fiesta de panes y levadura y pues estamos terminando, y por ahí me llegaban algunos mensajes de por qué no habíamos explicado o recordado lo que era esta importante festividad. Hace 8 días, o en realidad 7, estábamos celebrando la Pascua y estamos por terminar, o más bien hoy terminamos la fiesta de los panes y levadura. Mi nombre es Israel Chapa. Este es el programa Gracias a Dios es Viernes, aunque lo estamos transmitiendo hasta hoy, y vamos a hablar de por qué hay que luchar por una vida de justicia. Así es que todo esto en alusión a la fiesta de los panes y levadura. Dios les bendiga. Bueno, luchando por una vida de justicia. ¿Cómo quiere Dios que respondamos al sacrificio increíble y misericordioso que Cristo hizo por nosotros? La fiesta de panes y levadura nos enseña cómo debemos responder. Los problemas y el sufrimiento de este mundo, pues sea cual sea la vertiente, la circunstancia, todos ellos son causados por el pecado, por el quebrantamiento de las leyes santas, buenas y benéficas de Dios. Jesucristo estuvo dispuesto a morir dando su vida para salvarnos de esta pena que nos merecíamos tú y yo por nuestros pecados. Su sacrificio fue el primer paso en el plan de Dios para salvarnos del pecado y la muerte, y hace posible que los demás pasos del plan sigan. La primera festividad tiene que ver con este sacrificio, que es la Pascua, y sin Pascua no había posibilidad de seguir con el plan. Pero ¿cómo quiere Dios que respondamos a este increíble y misericordioso sacrificio? Bueno, se sentiría complacido de que después de habernos liberado de la esclavitud, es decir, del pecado, así como los israelitas eran esclavos en Egipto, pues tú y yo somos a veces, aún sin darnos cuenta, esclavos del pecado, y muchas veces, si no es que la mayoría ya estando en Cristo, es por descuido. Ahora, no se trata, y quiero que quede bien claro, de querer volver a pecar otra vez, porque nadie que ha venido a Cristo quiere volver a pecar, y repito, nadie que verdaderamente conoce al Señor quiere volver a pecar. Y como yo les digo aquí a los miembros de la congregación, a veces pecamos por tontos, y los cristianos pecamos por tontos porque nos descuidamos. A mí me ha pesado, y seguramente a ti también, porque aquel que me diga que ya estando en Cristo se volvió omnisciente, omnisanto y está exento de falla, pues que me perdone. Más bien, quisiera que tú y yo aprendiéramos a considerar el pecado como Él lo considera, y aquí la clave es que tú y yo debemos de luchar con su ayuda para evitarlo a toda costa. La fiesta de los panes y levadura sigue inmediatamente, como ya sabemos, después de la Pascua, y nos enseña lecciones acerca de cómo debemos de responder al misericordioso sacrificio de Jesucristo. Hablamos entonces de la liberación de la esclavitud del pecado. Después de muchos años de soportar una cruel esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel recibió la oportunidad de salir de Egipto durante la fiesta de los panes y levaduras. Egipto y su líder, el faraón, fueron símbolo del pecado y de Satanás, pero pronto el faraón persiguió a los israelitas atrapándolos frente al Mar Rojo. Él no quería que ellos fueran libres, como tú bien sabes la historia, así como Satanás tampoco desea que tú y yo nos escapemos de sus garras. Hasta el día de hoy, no hay nadie que esté exento, y por más santo que se crea y por más perfecto que se crea, yo les aseguro que, como diríamos aquí en México, ahí tenemos un dicho: el que no cae en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Israel estaba a su merced, como tú y yo muchas veces estamos a su merced, porque a veces las circunstancias nos ponen enfrente del Mar Rojo. Nuestra fuerza, amado, en esas circunstancias no es suficiente. A mí me ha pasado, y seguramente a ti, que cuando queremos resolver por nosotros mismos, pues nos equivocamos, y a veces garrafalmente. Yo me he equivocado muchas veces, es más, ahora mismo estamos luchando ahí contra una decisión que tuvimos que tomar en un momento de desesperación, por qué no decirlo así, y que pues
ni hablar, nos está costando, como diría mi mamá, sudor de sangre, casi. Pero gracias a Dios, que Dios provee la forma de escapar. Dios les proveyó a los israelitas la forma de escapar directamente a través del Mar Rojo, y esto tiene una analogía y una simbología impresionante. Directamente a través del Mar Rojo. Podría parecer increíble, pero tú y yo debemos de recordar que el color rojo en la Biblia está asociado con el pecado. A veces la huida es en medio del propio pecado, ya que nos ofrece Dios a través de su ayuda la forma de que el pecado de repente se abra de un lado y otro, y lo que parecía nuestra inminente derrota pues se convierte en una gran victoria. El apóstol Pablo explicó que el Mar Rojo fue una especie de bautismo. Sí, acuérdate que hemos enseñado a esta congregación que no hay uno, hay 7, y uno de ellos es el sufrimiento. A veces sufrimos por causa de la cruz, y ese desde luego que es el más encomiable, pero a veces también sufrimos por nuestras decisiones. El comienzo del proceso de conversión es hecho posible muchas veces por el sufrimiento, pero solo concluye hasta que Dios nos ayuda, como lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso del 1 al 4. La fiesta de los panes sin levadura toma su nombre del requisito de deshacernos de la levadura y evitar el pan leudado para comer panes sin levadura durante estos 7 días que hoy culminamos, como está escrito en Éxodo 12:15. En esta época la levadura es utilizada precisamente como símbolo de pecado. La levadura es un ingrediente que produce fermentación, un proceso químico que hace que la masa crezca. La levadura incluye ciertos agentes químicos leudantes, tales como el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, el bicarbonato de potasio, por mencionar algunos. La levadura puede encontrarse en alimentos como el pan, galletas, tortas, cereales, pasteles. Ojo, aunque no lo creas, y todos sabemos que la Biblia maneja como un simbolismo de la palabra de Dios el pan, a veces, aunque no lo creas, viene soberbia en el pan, porque a veces nos viene la soberbia de conocer la palabra. A veces ya nos sentimos infalibles y de repente nuestro dedo apuntador señala para todos lados ejecutando juicios, y se nos olvida una cosa: el que juzga y reina está sentado a la derecha del Padre y no nos corresponde. La levadura hace que la masa crezca, está asociada con lo que la raíz de muchas situaciones en nuestra vida tiene que ver con el pecado, con el orgullo sobre todo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que antes de la caída siempre viene la soberbia. Dice un dicho mexicano también: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Por qué? Porque sigues tú. Es interesante cómo a este respecto también se puede considerar levadura el ejercitar juicios. Hoy platicaba con mi esposa acerca de un caso específico muy cercano, en donde pues te podría decir que muchas veces la gente que cae por la situación que sea, por pecado, por descuido, por necedad, por lo que tú quieras y mandes, y nos atrevemos a decir que fueron probados y fallaron, cuando a lo mejor también la prueba es para quien los rodea, porque ¿qué tal está nuestra boca y nuestro pensamiento con aquellos que caen? La Biblia dice que el que esté libre, ¿verdad?, de pecado tire la primera piedra, pero también dice que el que esté fuerte, no dice búrlate de los demás, no dice enjuicia, dice el que esté fuerte, mire que no caiga. Entonces tenemos que tener cuidado con aquello que nos hace crecer de más, el orgullo. A veces, y esto es a título personal, yo creo, porque lo he verificado varias veces, que cuando el Señor necesita ponernos en nuestro lugar, poner nuestro orgullo en nuestro lugar, nos da unos buenos baños de desierto. Otros nos los buscamos por tontos, la verdad. Vuelvo a repetir, a mí me ha ocurrido, y si a mí me ha ocurrido, seguro a ti te ha ocurrido. Así es que pues no cerremos los ojos ni nos creamos infalibles, porque todos estamos expuestos. Hay pecados también espirituales muy dañinos que simbolizan la levadura. Según la Biblia son la malicia, la maldad, la hipocresía y las falsas enseñanzas. Hipocresía. La palabra hipocresía se deriva de una palabra que quiere decir actuación.
Yo me acuerdo que en alguna ocasión fuimos a algún lugar a predicar, fuimos invitados, y en el momento que yo pisé el lugar, hubo una hermana que, por ejemplo, me decía, y lo gritó delante de la congregación, y tengo muchos testigos de ello: este es el hombre que Dios me dijo, este es el hombre que yo vi en visiones, que iba a venir y nos iba a ayudar a esta iglesia a crecer y a que podamos irnos quitando lo que nos estorba. Bastó una semana, solo una semana, parece hasta la historia cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, que en una ocasión estaban gritando, ¿verdad? Hosana, Hosana al Hijo de David, este es, y 8 días después le estaban crucificando, porque no podemos tener doble ánimo a ese respecto, o somos o no somos. Juan el Bautista lo evidencia perfectamente, cuando primero dice, este es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, y después increíblemente manda a preguntar, ¿eres tú o esperamos otro? Y eso nos pasa como seres humanos, porque somos muy cambiantes dependiendo del estado de ánimo, y no nos esperamos a que Dios revele todas las cosas. Se nos olvida lo que está escrito, que todo lo que está debajo del cielo en su momento ha de ser revelado. Y cuando hablamos de malicia, cuando hablamos de hipocresía, que estamos hablando de maldad o de falsas enseñanzas, estamos hablando verdaderamente de daños espirituales. La levadura también se expande y permea de una forma invisible toda la masa. Pablo utiliza esta característica para señalar el peligro del pecado a la iglesia en Corinto. Él les dice, no es buena su jactancia, su presunción, su creerse infalibles. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense, pues, de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como verdaderamente son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amados, porque nos guste o no nos guste, y aunque a veces pues decimos cuestiones que duelen mucho acerca de la verdad, no se nos olvide que al ejercitar un juicio, si es sobre todo sobre un hermano, la sangre de Cristo también está sobre él, y entonces tendríamos que tener cuidado lo que pronunciamos. Sacar la levadura de nuestros hogares nos da una lección objetiva de todo el trabajo y el desafío que implica remover el pecado de nuestra vida. Si tú te pones a revisar de verdad concienzudamente todo lo que consumimos, aquí en México tenemos una ventaja. Todo lo que está preparado para que, digamos, el pueblo de Dios pueda consumirlo, me refiero al pueblo israelí, al pueblo judío. Hay una marca que es kosher para B, y si tú te pones a revisar verdaderamente y lees las etiquetas de todos nuestros alimentos, muchas cosas tienen levadura, y por eso te digo que es una lección objetiva de lo que tenemos que trabajar para remover el pecado de nuestra vida. La levadura es difícil de encontrar. Sí, te decía, revisa cualquier etiqueta, léela ingrediente por ingrediente y averigua si no sabes para qué sirve tal ingrediente, y te vas a encontrar, por ejemplo, que la mayoría tienen benzoato de sodio como conservador, y aparte de ser un buen conservador, en cierto sentido es levadura. Esto que nos recuerda que debemos de examinarnos cuidadosamente en busca de pecado, arrepentirnos y pedirle ayuda a Dios para poder sacarlo. Hay que sacar lo malo y llenarnos de lo bueno, como nos decía también Pablo, ¿verdad? La primera carta a los Corintios 5:8. Debemos reemplazarlo, no solo sacarlo, porque queda un vacío. Si tú sacas algo y no lo llenas, tienes el peligro de que pues cualquier cosa la pueda llenar en cualquier momento. Debemos de reemplazarlo con buenos pensamientos. Repito, el pecado se reemplaza con buenos pensamientos, con buenas acciones. El pan sin levadura que comemos es símbolo de esto. Pablo les dice, ¿verdad?, a los corintios, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. La clara afirmación de Pablo a los cristianos de Corinto, así que celebremos la fiesta, debiera ser una respuesta a los críticos que consideran que estos festivales maravillosos y llenos de significado son anticuados o eran obligatorios solo para los judíos. Él, Dios, Jesús, también muestra la necesidad de remover el mal
y reemplazar con el bien lo que hay en nosotros. Debemos de prepararnos a lo largo de todos estos días en la fiesta de los panes y levadura, removiendo la levadura física, la levadura espiritual también. Durante esta fiesta debemos de concentrarnos no solo en deshacernos de algo, sino que debemos también concentrarnos en qué es lo que debemos de tomar o de comer, porque si no, nosotros... Recuerda, cada día a las 10 de la noche oración familiar. Perdón por eso, pero es que tenemos programado a Alexa para que nos recuerde este horario siempre todos los días y en la mañana también, para que nos reunamos y oremos. Entonces, como acaban de oír, pues en un momentito vamos a pasar a nuestra oración en cuanto termine de grabar, ni hablar, cosas como estas pasan, ¿verdad? Pero te decía que debemos también poner atención en qué es lo que debemos de tomar o comer. Debe ser algo distinto. La instrucción clara para estos 7 días es aprender las lecciones espirituales de comer pan sin levadura. Recordemos que también en esta fiesta se comen hierbas amargas. De verdad que para nosotros esta semana en muchos sentidos ha sido muy, muy amarga. Y en vez de pues lamentarnos y de ser porque a mí, pues amén, porque esta amargura que estamos experimentando por situaciones, te digo, personales, familiares, que nos han hecho pues tener que replantear muchas cosas, nos han ayudado también a sacar la levadura de nuestra vida y tenemos que vivir una vida libre de pecado y a veces eso duele y a veces cuando no lo detectamos el Señor permite que hagamos ciertas cosas para que de tal manera las consecuencias de esas decisiones nos ayuden a sacar la levadura. Debemos de comer el pan de vida como Jesucristo lo explicó en Juan 6, 27 al 63, porque a veces, hermano, no hay una oración más certera, no hay una oración más, como decimos acá en México, más llegadora que la que oras cuando tienes una pena, cuando estás sufriendo, cuando te sientes oprimido en el agujero de la desesperanza. Pero cuando te sientas así, lee el Salmo 40 y no dejes que la culpa te invada en sobremanera. Ten culpa para arrepentirte, pide perdón a Dios y si Dios te perdonó, como ya lo dijo, y si la sangre de Cristo tiene poder, pues amén. Así que la fiesta de panes y levadura es un tiempo en que debemos de concentrarnos en tener la justicia de Jesucristo dentro de nosotros. Obviamente, mientras más hacemos esto, más vamos a mantener el pecado afuera. Vuelvo a repetir, no se trata nada más de tener la fuerza para sacarlo, sino de llenar con la sinceridad, con la verdad y con todo lo que antes mencionamos. Para vencer el pecado no debemos de ser gente que nada más se jacte o que diga lo que ha logrado. El mal se vence con el bien, recuérdalo, el mal se vence con el bien. Si nosotros no ejercitamos esto, pues lastimosamente no hemos aprendido la lección. ¿Cómo responderíamos a alguien que nos abofetea? ¿Cómo responderíamos a alguien que nos ha dañado, que nos ha robado y pues vuelve a pedir ayuda? Te platico rápidamente. A nosotros nos ha pasado desgraciadamente muchas veces, hemos ayudado a mucha gente, muchas veces el costo total de muchas cosas sale de mi bolsillo y a nadie le estamos pidiendo nada nunca. A veces a gente que nos ha defraudado y como le decía yo al hermano Edgar hace algunos meses y años y hemos platicado de ellos, si me pusiera a cobrar todo lo que he prestado, porque hay gente que te pide y nunca más la vuelves a ver y está bien, no hay problema, uno como alguien me enseñó, como mi mamá me enseñó, tú da y no esperes nada a cambio. Pues a Dios gracias nos ha dado para poder salir adelante y sin en cambio, a pesar de eso, hay desiertos. Mientras viva Cristo en nosotros, hermano, y tú y yo tratemos, intentemos y nos esforcemos por tener una vida justa, menos habrá lugar para que la levadura ocupe un lugar en nuestra vida. Así es que, amados, viviendo por los panes sin levadura con necesidad y de verdad, es la clave que debemos de tener para sacar definitivamente la vieja levadura del pecado que hay en nosotros. Hay
un estudio muy, muy interesante que dice que cuesta más trabajo quitarte un mal hábito, puede costar hasta años, que aprender un nuevo mal hábito. O sea, un mal hábito lo aprendes rapidísimo, pero ese mismo mal hábito, quitártelo, a veces tarda muchos años. Platicaba, y con esto voy a terminar, platicaba hace unos días con alguien y me decía, es que yo trato de ya no decir groserías, pero de repente me gana el coraje, me gana la emoción y termino diciendo cosas que no. Y pensó que le iba a juzgar o algo por el estilo, y no, porque efectivamente yo también por hacer por ahí, en mi barrio, en donde yo me desenvolvía, y desgraciadamente, si vives en México, sabes que la tónica generalizada es hablar groserías. A mí, dejar de decirlas a partir de que conocí al Señor me costó 2 años enteros. Es decir, a partir de que yo le entregué mi vida a Cristo, tardé 2 años en poder decir, este día no dije ninguna grosería. Tuve que luchar, tuve que tratar. Y sin en cambio, de repente, en esos inicios, había algún otro día que el diablo me vencía y terminaba diciendo quizá una o quizá pensándola. Porque, amado, sacar la levadura no nada más es durante esta época, sacar la levadura de nuestra vida, sacar el pecado es un trabajo de toda la vida, porque acuérdate que no nada más se peca por acto, también se peca por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Así es que no es fácil, pero es a lo que estamos llamados. Yo espero que esta pequeña enseñanza o este recordatorio te bendiga, y vamos a estar subiendo, aunque sea diferidas, las enseñanzas de esta semana. Vuelvo a repetir, una disculpa a todos, he tenido algunos problemas ahí que resolver, pero con ayuda del Señor, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no es nada más ahí como un mantra hindú como de protección. Me protejo, me protejo, me protejo. No, no lo es. Es entender que tengo que esforzarme, ser valiente, y ya me equivoqué, ni hablar. Primero reconocerlo y luego poner manos a la obra. Que Dios les bendiga a todos y feliz último día de la fiesta de los panes. El Señor les bendiga.